El Señor Jesucristo les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das, Señor Jesús, de venir a tu casa, Señor. Sabiendo que hoy es un día, Señor Jesús, especial para nosotros, porque podemos entrar, Señor, en comunión contigo, Señor. Podemos tomar, Señor Jesús, aquello que tú nos dijiste, este mandamiento, el cual, Señor Jesús, estaría con nosotros, Señor, hasta que tú regresaras y tomaras una vez más, Señor Jesús, la cena con nosotros, oh Dios. Yo te ruego que bendigas, Señor Jesús, a cada uno de los que se encuentran en este lugar, que podamos, Señor Jesús, realmente estar a cuentas contigo, Señor, y que de esta manera, Señor Jesús, podamos compartir, Señor, la mesa del Señor. Ahora, Señor Jesús, te rogamos que mientras nosotros alabamos tu nombre, Señor, seas tú loado, Señor Jesús, y te agrade, Señor Jesús, nuestras alabanzas que salgan de nuestro corazón, que seamos, Señor Jesús, exaltando tu nombre de tal manera, Señor, que tu Santo Espíritu venga y repose en cada corazón, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, vamos a entonar la gloriosa aparición. Día de victoria y gozo celestial, cuando Cristo volverá. Qué glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De la tierra al cielo Él nos llevará, a su seno paternal. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Oye la trompeta que anunciando está la venida del Señor. Ya no más dolores, ya no más afán, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. En las nubes Él vendrá, en aquel día final. Cristo el Salvador muy pronto volverá, por aquellos que Él amó. Amén. ¿Cuántos están esperando esa venida? Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más bien. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo cuando estés de tentación cercado, cuando estés de
la contienda. Sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Sigue tan solo cuando llegue la final jornada, cuando llegue la final jornada. Fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Confía tan solo. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Amén. Vamos a ponernos en pie. Han sido pasadas varias peticiones. Hermanos, Dios les bendiga. Pido oración por mi esposo. Dios sea dando la sanidad a su cuerpo. Atentamente, la hermana Convariza. Dios les bendiga. Pido oración por la salud de mi papá. Que el Señor sea quitándole todo mal que hay en su cuerpo y sea también obrando en su vida espiritual para que vuelva a los pies de Cristo. Nuestra hermana Viviana Convariza. Vamos a inclinar nuestros rostros en favor de esta petición. Amado Dios, Señor, tú conoces, oh Dios, el fin por el principio, y tú sabías que estarían estas peticiones en el altar, Señor. Nuestras hermanas Convariza piden, Señor, por su padre y por su esposo, Señor Jesús, que seas tú, Señor, tomando el control de su vida, Señor, que seas tú dándole la sanidad, Señor, que él necesita, Padre Santo, no solo, Señor Jesús, en su cuerpo, sino también en su alma, Señor Jesús, que él pueda, Señor Jesús, reconocer el lugar de donde ha salido, Señor, y pueda regresar una vez más, sabiendo, Señor Jesús, que tú estás y habitas en tu palabra, y que tú dijiste, Señor Jesús, que nosotros debemos estar congregándonos, Señor. Por lo tanto, ayúdale, Señor, a él, Señor. Sé tú tomando su corazón, Señor. No conocemos sus condiciones, pero tú sí las conoces, Señor. También yo te ruego, Señor, por las manos que se han levantado, Señor, por peticiones que están en el corazón de tus hijos, Señor. Cualquiera que sea, Señor, sea una petición, Señor, por consagración espiritual, sea, Señor Jesús, una petición por que tú, Señor Jesús, tomes y cambies y transformes vidas, Señor, por hogares, Señor Jesús, por salud, Señor, que en nuestros cuerpos, o por necesidades económicas, tú las conoces todas, Señor Jesús. Yo te ruego que seas tú tomándolas del corazón de cada uno de tus hijos y ellos puedan, Señor Jesucristo, en esta hora estar, Señor, seguros de que tú, Señor, las has escuchado y puedan tener en su corazón ese paz, ese gozo, Señor, de saber que tú contestas de acuerdo a tu santa y sagrada voluntad. Te damos a ti las gracias porque tú siempre nos escuchas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a entonar la paloma. Ahí viene la paloma con fuego celestial. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, te quiere penetrar. Olvida las tristezas, comienzas a gozar, y ahora la paloma te quiere bautizar. El Cordero de Dios, cuando Él se bautizó, una paloma blanca del cielo descendió. De Juan el mensajero, aquello que anunció, una visión que tuvo, allí se le cumplió. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu
esposa vino, allí le apareció una paloma blanca al profeta de Dios. Consuelo a su alma de Cristo le mandó, una visión que tuvo allí se le cumplió. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, te quiere penetrar. Olvida las tristezas, comiénzate a gozar, y ahora la paloma te quiere bautizar. En símbolo de amor, la novia recibió una paloma blanca enviada del Señor, y nuestro mensajero la cortina pasó, una visión que tuvo allí se le cumplió. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígate en tu pecho, te quiere penetrar. Olvida las tristezas, comiénzate a gozar, y ahora la paloma te quiere bautizar. La novia hoy se goza con la revelación, teniendo la paloma el símbolo de amor. El rapto solo espera la manifestación para salir triunfante del mundo y del error. Ahí viene la paloma con fuego celestial, abrígala en tu pecho, te quiere penetrar. Olvida las tristezas, comiénzate a gozar, y ahora la paloma te quiere bautizar. Amén. Es rico entonar esos signos antiguos que nos llegan al alma. Amén. Él es el gran yo soy. Amén. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso, es nuestro Padre, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dice que soy? ¿O cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre lo puedes encontrar. Toda la plenitud de Dios que habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive en plena luz. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso, es nuestro Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dice que soy? ¿O cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre lo puedes encontrar. Toda la plenitud de Dios que habita en Jesús. Es bienaventurado el que vive a la estatura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de mi Dios quiere llegar, en fe, templanza, piedad y paciencia, virtud, más ciencia y amor fraternal, por mis hermanos que están durmiendo. A esta estatura he de llegar, en fe, templanza, piedad
paciencia y amor fraternal. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a esa estatura? Vamos a ponernos en pie y vamos a entonar Hay un río. Amén. Hay un río que fluye dentro de mi corazón y que inunda toda mi alma. Espíritu Santo, llena todo. Una vez más, hay un río. Hay un río. Un río que fluye dentro de mi corazón y que inunda toda mi alma. Espíritu Santo, llena todo. Con mis manos extendidas, con mis manos extendidas, tocaré a mi Señor. Y así tocaré a otros y sabrán que toqué con mis manos extendidas. Con mis manos tocaré a mi Señor. Tocaré. Y así sabrá que toqué al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren tocar al Señor en esta noche? Amén. Pueden tomar sus lugares. Habladme más de Cristo. Quiero que habléis de aquel grande amor. Amén. Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, de mi Salvador. Tan solo por Él. Habladme más de que cuando me asalte la tentación, cuando me asalte la tentación,
Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de cuando en la lucha falte la fe. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren saber más y más del Señor? Amén. Vamos a entonar en la Nueva Jerusalén, cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción. Amén. Cuando cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por las puertas de la patria celestial en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, aunque el mar embravecido y las olas del turbión siempre agiten nuestra pobre embarcación, fiando en Cristo llegaremos a la patria celestial en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén, en aquel país hermoso, no jamás se dice adiós. Gozaremos del descanso sin afán. Cara a cara allí veremos a Jesús quien nos salvó en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención. En Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador. En la gran Jerusalén. Amén. ¿Cuántos quieren habitar allí en esa Jerusalén? Vamos a ponernos en pie. Vengan a cenar. Amén. Ya
Ya la mesa lista está, todos los santos cenarán. Cristo invita a que se vengan a cenar. Del maná les saciará y de bienes hartará. Oh, qué alegre y dulce con Jesús estar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo el agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Sus discípulos allá fueron a desembarcar cuando el maestro convidóles a cenar. Del fogón Jesús sacó pan y peces que alistó, como nadie sus deseos le llenó. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo el agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. El cordero ha de llevar, el cordero ha de llevar su esposa en boda ya, a su lado el cielo a morar. Qué glorioso ha de ser, santos miles juntos ver, con Jesús irán por siempre a gozar. Vengan todos, dice Cristo, a cenar. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo el agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Vengan todos, dice Cristo. En la mesa puede siempre festejar. El que hartó la multitud pudo el agua transformar. Dice a los hambrientos, vengan a cenar. Amén. Así como estamos, vamos a recibir la palabra de Dios cantando Solo Creed. Amén. Delante de tu presencia nos acercamos en esta noche con temor y temblor, sabiendo que tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, quien está en todas partes. Tú dijiste, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, estaré en medio de ellos, y creemos con todo nuestro corazón de que tú estás en medio nuestro, en la forma del Espíritu Santo, pero dándose a conocer por medio de tu palabra, porque es la única forma en que tú te dejas ver para poder nosotros ver, entender y poder captar el propósito del cual tú tenías determinado antes que el tiempo fuese,
Y en esta noche queremos decirte que seas tú el invitado preeminente, que se pase en medio nuestro, que seas tú dándonos la inspiración para poder hablar tu palabra, pero también circuncidando nuestras mentes para poder captar y que haya la disposición de poder poner por obra lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, porque creemos que tú colocas el querer como también colocas el sentir, como también el hacer tu buena voluntad. Así que, amado Dios, nos abandonamos en tus manos, agradecidos contigo por concedernos la vida, darnos el techo, el alimento, la salud y darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para poder glorificar tu santo nombre. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú has hecho en favor nuestro, gracias por todo lo que tú estás haciendo y gracias por lo que has de hacer en favor de cada uno de nosotros, comprendiendo que la buena obra que tú has iniciado a través de nuestras vidas, tú mismo la terminarás, amado Dios. Solamente nos resta es creer en tu palabra, entrar en obediencia y dejar que tú nos guíes conforme tu propósito, porque tú eres el guía, tú eres el que conoce el camino, tú eres la verdad y tú eres realmente quien nos puede llevar hacia la eternidad. Solamente dependemos de ti, nos abandonamos en tus manos, me reporto como instrumento en tus manos al servicio tuyo, juntamente aquí con tu pueblo, pidiendo tu bendición, la liberación para los que están enfermos y también para aquellos que estén debilitados, les dé la fuerza, les des el ánimo y que ellos puedan poner realmente en obra tu palabra y pelear la buena batalla, como también nosotros tenemos que pelear esa buena batalla, amado Dios. Nos abandonamos en tus manos diciéndote gracias, que nos bendiga de principio a fin, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos, amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta noche? Saludándole a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, dándole la bienvenida a este lugar. Y antes de entrar a la palabra, quisiera que cantáramos este himno, tal como el siervo brama por límpidas corrientes, el Salmo 42, el número 413. Tal como el siervo brama por límpidas corrientes, mi corazón ardiente por ti suspira, oh Dios. Tal como el siervo brama por límpidas corrientes, mi corazón ardiente por ti suspira, oh Dios. Tal como el siervo brama por límpidas corrientes, mi corazón ardiente por ti suspira, oh Dios. Está sedienta del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Se abate mucho mi alma, clama con clemencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración. Se abate mucho mi alma, y clama con clemencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Pan de día y noche son lágrimas candentes, diciendo a mi latente, ¿en dónde está tu Dios? Mi pan de día y noche son lágrimas candentes, diciendo a mi latente, ¿en dónde está tu Dios? Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Se abate mucho mi alma y clama con clemencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración. Se abate mucho mi alma y clama con clemencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración.
bondad divina, mi alma tiene sed. Del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Mi pan de día y noche son lágrimas candentes, diciendo a mi ante, ¿en dónde está tu Dios? Pan de día y noche son lágrimas candentes, diciendo a mi ante, ¿en dónde está tu Dios? Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, de la bondad divina, mi alma tiene sed. Damos gloria al Señor. Qué hermoso la alabanza, ¿no? Pero qué hermoso que eso fuera una realidad en nuestros corazones, que nuestra alma esté sedienta por el amor del Señor y que no descansemos hasta obtener la bendición de ese nuevo nacimiento y luego ese bautismo del Espíritu Santo, para que podamos luego estar en el refrigerio y poder saber que hemos sido una obra concluida en las manos del Señor. Solamente nos resta esperar que Él venga por nosotros y que entre el último. Vuelvo y le repito, cuando usted nace de nuevo y recibe el bautismo del Espíritu Santo, es obra concluida, descansando en refrigerio, en reposo, teniendo la señal en su corazón, esperando que el Señor venga a levantarlo o que entre el último para irnos, nada más. Eso es todo lo que es el sello y la culminación de un cristiano peleando la buena batalla. Si me acompaña de Mateo capítulo 11, el verso 25, tomamos una escritura bien conocida, las palabras de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Antes de leer, ¿cuántos se consideran creyentes del mensaje del séptimo ángel? A ver, nuevamente pregunto, ¿cuántos se consideran creyentes del mensaje del séptimo ángel? Dice el verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas ¿de quién? Y de los entendidos y las revelaste a los niños, así Padre, porque así te agradó. Que Dios bendiga la porción de su palabra, pueden tomar sus asientos, son tan amables. Y vemos cómo cuando Dios empezó a traer su plan sobre esta tierra, dice que Abel, dice la Biblia en Hebreos que Abel por fe agradó a Dios. Si pudiéramos escribir allí, alguien que me pudiera escribir allí en el tablero, por fe, alguien que me haga el favor y me escriba allí. Recuerde que Abel por fe agradó a Dios. Si quiere lo leemos, ahí está en Hebreos 11 para que podamos caer un poquito más las cosas. Hebreos 11. Hebreos 11. Dice la Biblia de esta manera. En el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces vemos que cada uno de nosotros al venir al servicio es un sacrificio, es un esfuerzo, ¿sí o no? De una u otra manera tenemos que motivarnos, animarnos el venir al servicio. El objetivo es, venimos
por un cumplido, venimos porque nos vean que venimos al culto, o venimos porque amamos a Dios. Bueno, hice 3 preguntas. ¿Por cuál de las 3 realmente venimos nosotros al servicio? Entonces, ¿venimos con entendimiento, con fe, o solamente venimos a hacer un cumplido? Porque hay mucha gente que hace las cosas por tradición, otros las hacen por revelación y otros actúan en rebeldía. ¿Sí me hago entender? Unos las hacen por revelación, otros las hacen por tradición y otros actúan en rebeldía. Si nosotros miramos, para hablar un poquito de la Santa Cena o la comunión, encontramos que en la Iglesia Católica la toman, las protestantes también lo hacen, y aquí hay unos que también lo hacen. Pero si nosotros miramos, Jesús dijo: te alabo, Señor del cielo, que haya escondido esto los grandes, sabios y entendidos, y se lo revele a los niños. Aún para una persona bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de sus pecados, primeramente le debe de ser una revelación a esa persona de que hay un Cordero que murió por él y que pagó un precio en la cruz del Calvario, y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando la persona lo hace, no lo hace por un requisito, sino que lo hace por obediencia, de un acto de buena conciencia, donde deja el mundo y sigue a Cristo, y en ese momento, en su libre albedrío, tomó la determinación de ser un prisionero del Señor Jesucristo. Eso es un creyente que toma a Dios por su palabra, no importando lo que el mundo diga, no importando lo que la familia diga, no importando lo que los vecinos digan, no importando lo que el marido diga o la mujer diga o los hijos digan, sino que él lo dice o lo hace por lo que dice la palabra, en obediencia a la palabra. Entonces, hay 3 ordenanzas, y las escribimos, hay 3 ordenanzas que el Señor dejó constituidas por medio del apóstol Pablo. Una de ellas es el bautismo bíblico, la Santa Cena y el lavatorio de los pies. El bautismo bíblico, que es en el nombre del Señor Jesucristo, según Hechos 2:36 al 39, que es el cumplimiento de Mateo 28:19. Luego, si miramos aquí en Lucas, vamos a ir a la escritura, a Lucas, para los que tienen sus Biblias, y si no en el video, bien lo vemos, 22:19, Lucas 22:19, y miramos allí a Jesús. Verso 19, ¿lo tenemos? ¿Y qué hizo Jesús delante de los discípulos? Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es una ordenanza o un mandato del Señor, ¿sí o no? Nuevamente leámoslo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué hemos de hacer nosotros los creyentes? Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada o se derrama. Esas son las palabras ¿de quién? De Jesús. Y luego en 1 Corintios 11:26 encontramos al apóstol Pablo, quien como perito y arquitecto puso el fundamento y puso a la iglesia en orden, a los Gálatas, a los Corintios, a los Efesianos, a los Colosenses, a los de Tesalónica o Tesalonicenses, a todos ellos los puso ¿quién en orden? El apóstol Pablo, para que se iniciara la iglesia primitiva y se formara un cuerpo
siendo el apóstol Pablo el pastor a la edad de Éfeso, quien vino y condenó al apóstol Pedro y lo corrigió. O sea, no que lo haya condenado a Pedro, sino que lo corrigió, porque Pedro predicaba la circuncisión en el prepucio y Pablo predicaba la incircuncisión, pero ambos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Pero había una pequeña diferencia entre los dos, que era el traslape de poder subir Pedro a la edad donde tenía que avanzar, que era a la visión del apóstol Pablo, porque era el instrumento no para los judíos, sino para los gentiles, siendo Pablo el instrumento al pueblo judío. Pero vea lo que dice aquí en el verso 26. Así pues, que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es el apóstol Pablo. Pero si vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, 46, miramos aquí la escritura y vemos a los discípulos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto era Pedro con los apóstoles, pero Pablo estaba en otra parte. Años después fue que se conocieron entre ellos los dos, pero ellos quedaron guardando las ordenanzas del Señor, bautizando y tomando el pan y el vino en obediencia y en memorial. Podemos llamarlo un memorial probado por el tiempo, porque esto que nosotros hacemos cada mes o cada mes y medio, o cada 2 meses o cada 3 meses y tomamos la cena, eso es un memorial probado por el tiempo, que un día nos va a nosotros a dar una convicción por medio de que lo hicimos por revelación, mas no por tradición, mas no por obediencia, ni tampoco por ser persuadidos de pronto por papá y mamá, sino porque Dios nos abrió los ojos. Como dijo Jesús, te alabo, Señor del cielo, que haya dado esto a los pequeños y les haya sido revelado. Entonces los apóstoles, ellos lo hicieron en obediencia a la palabra, pero ¿quién colocó en orden esto? Fue el apóstol Pablo. Entonces, en el verso 26 que acabamos de leer, pero vamos a volver nuevamente a 1 Corintios, y leemos el verso 23, entonces dice el apóstol: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora, Pablo no andaba con Jesús, Pablo no andaba con los apóstoles, porque él era camino a Damasco persiguiendo al pueblo del Señor, y de repente vino algo que le sucedió, y luego a él se le fue a dar la vista por medio de la oración de un profeta llamado Ananías, y Ananías bautizó a Pablo, y en esa misión o en esa obra, allí le abrieron los ojos. ¿Sí o no? Y luego se fue a cierto lugar en Arabia como por 3 años, y cuando vuelve dice: no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, ahora vengo con el poder y el conocimiento del Señor, para que la fe no esté fundada en la doctrina de los hombres, o sea, en la tradición de los hombres, sino en el poder de Dios, por revelación, para que hagan las cosas conforme el Señor me lo ha dado, porque yo lo recibí del Señor, no del seminario, no del instituto bíblico, no de ningún lugar, lo recibió directamente de él, del Señor. Entonces, cuando venimos nosotros al culto, ¿de quién lo estamos recibiendo? Del Señor. Entonces dice aquí el verso 23, porque yo recibí ¿de quién? Lo que también os he enseñado. O sea que Pablo, ¿qué hizo? Lo enseñó. ¿Y qué hemos hecho nosotros a través de todos estos años? Enseñarlo. Pero hay que ver que cada uno debería de obedecer a esos preceptos, a esos estatutos, ley y ordenanza, porque son mandamientos ¿de quién? Del Señor. Pero decimos ser creyentes y no lo hacemos.
Entonces, antes de entrar, quiero hablar un poquito de la palabra revelar. La palabra revelar, porque Jesús dijo, te alabo Señor del cielo que lo haya escondido y lo haya revelado ¿a quién? La palabra revelar significa descubrir un secreto. O sea, la palabra revelar es sinónimo de confesar o revelar una conspiración. Cuando Jesús dijo, te alabo Señor del cielo que lo haya escondido esto de los grandes, de los sabios, porque para tomar la cena no se necesita tener conocimiento, se necesita es obediencia a la palabra, pero resulta que hay que ser instruido, enseñado, y el apóstol Pablo lo hizo. Entonces la palabra revelar es exteriorizar, o sea, manifestar, lo cual es divulgar, mostrar, descubrir. Entonces, ¿cómo se trae algo al conocimiento para que le sea revelado a la persona? Pues por medio de la predicación. ¿Estamos bien? Entonces, mostrar, descubrir, lo cual es manifestar Dios una cosa a sus siervos. Entonces, de las tres ordenanzas, el primero que tenemos nosotros que entrar en obediencia es el bautismo en agua, entendiendo que el agua no salva, sino lo que nos salva es la sangre. Pero el bautismo es un acto de buena conciencia, donde mostramos en lo exterior a los que nos están rodeando que dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, sucedió algo. Algo nos movió el piso, algo nos abrió el sentido y salimos de la Trinidad y entramos a conocer al Dios verdadero en tres oficios. Y ahí entendemos cómo Dios obró como Padre, cómo Dios obra como Hijo y cómo Dios obra como Espíritu Santo, siendo un solo Dios y no tres personas. Eso nos fue revelado y al sernos revelado tomamos la decisión, dijimos, este es el bautismo correcto y lo hicimos y aquí vamos. Pero luego entra el avance del cristiano, porque tiene que ser justificado por medio del bautismo que hace en su arrepentimiento, pero luego a medida que vienen los cultos es palabra sobre palabra, o sea revelación sobre revelación, lo cual es bautismo tras bautismo, no en el agua, sino estoy hablando ya en el Espíritu. Sí, bautismo tras bautismo, palabra sobre palabra, renglón sobre renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Entonces todo esto lo va llevando al creyente a una madurez hasta que llega a un refrigerio, llega a un descanso, llega a una seguridad. Y él sabe realmente lo que ha recibido, él sabe lo que tiene, él sabe quién es y sabe para dónde va y no le tiene miedo a la muerte. Estamos hablando de un creyente que ha pasado por el proceso y que le ha sido revelada la Escritura. Entonces, manifestar Dios una cosa a sus siervos. La palabra rebelde significa que se niega a obedecer. ¿Qué es un rebelde? Rebelar es con B pequeña y rebelde es con B de burro. ¿Sí? Entonces, rebelde que se niega a obedecer y que no comparece en juicio en el plazo señalado por el juez. Entonces, oiga, esto es bien tremendo. Y resulta que nosotros decimos, hoy es Santa Cena. Y decimos, dentro de un mes o mes y medio, la otra cena. Es un plazo para venir y compadecer al tribunal de Dios. Y en ese tribunal del Señor, entonces ahí entra en obediencia porque somos reos. ¿O no? Nosotros fuimos atrapados. ¿Quién nos cogió a nosotros? La palabra. Y la palabra es ley y es orden. ¿Sí o no? La palabra es ley y es orden. Y yo no me debo de conformar con que me atrape la palabra y me meta en ley, porque en la ley me muero. Yo debo de obedecer la palabra y en obediencia a la palabra, eso me saca de la ley y me mete en gracia. Pero dame a entender,
la palabra me atrapa, porque ¿qué atrapa al pecador? La palabra. ¿Qué atrapa al pecador? La predicación. ¿Qué lo coloca? La enseñanza. Vamos. ¿Qué atrapa al pecador? El predicador por medio de la palabra, por la exhortación. Pero ¿qué lo coloca a ese pecador? La enseñanza. ¿Sí me hago entender? Entonces, como yo estaba suelto y era, perdónme la expresión, ese era yo, era un vago, un borracho de pronto, un mentiroso, maldiciente. Bueno, iba por el camino que creía que estaba correcto, pero un día, eso le pasó a usted y me pasó a mí, alguien le habló de este mensaje, sus ojos se abrieron a un conocimiento y luego sale de la ignorancia por medio de la palabra y le dice el Señor, obediencia total a la palabra le va a dar un derecho a una señal. Y empezamos a caminar y el primer paso en obediencia, bautismo bíblico. ¿O no? ¿O no? Y luego ya empiezan a ver, o empezamos como creyentes a ver cómo se mueve una obra o una misión o una iglesia. Y luego es donde viene algo más que nos cuesta un poquito de trabajo y es meternos la mano al bolsillo. ¿Sí o no? Y al meternos la mano al bolsillo, entonces uno como que lo piensa dos veces. Y es en el diezmo y la ofrenda. Lo piensa uno 2 o 3 veces. Eso es normal porque yo también pasé por ahí. Yo los entiendo, o sea, tengo que entender porque para poder entender a otro tengo que yo haber pasado por ahí. Y lo piensa uno 2 veces en meter la mano. Pero llega un momento en que uno dice, bueno, Señor, yo quiero obedecer toda tu palabra. Y me voy a proponer a la cena. ¿Sí o no? Entonces se propone unos metas a mediano o a corto o a largo plazo, dice el Señor. Y luego hay personas que dicen, bueno, Señor, si tú me quitas tal cosa, entonces yo voy a hacer tal cosa. Pero resulta que el Señor no le hace el negocio de esa manera. El Señor le dice, entre y venga todo como usted es. Porque a mí no me importa cómo viene, porque yo sé que la misma palabra lo va a limpiar. Entonces entre lavado del lavacro del agua por la palabra, para luego limpiar a la persona, la mente le es limpiada, recibe colirio espiritual, empieza a comprender las cosas y luego dice, oiga, pues si yo era un buen inversionista en Bavaria, pues yo voy a darle lo que es de Dios a Dios y lo que es de César al César, y no importa lo que me diga la gente, la familia, y luego tiene su propio convencimiento. Y lo hace sin que lo sepa la derecha lo que hace, ni lo hace a la izquierda. Entonces en ese momento la persona lo hace con libertad. Pero hay otros que lo hacen como que dolidos. Y cuando lo hace de esa manera, Dios no se agrada. Dios no se agrada de eso. Es igual como cuando usted viene al culto perezoso. Dios no se agrada, pero cuando viene deseoso a que Dios le hable, el Señor dice, este es mi pupilo. Entonces esa diferencia en el que viene al culto agradado, al que viene desanimado al culto, ¿sí o no? Entonces cuando usted viene y empieza el director, y el director empieza a entonar el primer himno, usted se prende. Pero se termina la alabanza, la media hora de alabanza, y a veces ni se prende uno. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí hay 2 casos diferentes. El que se prende con el solo escuchar, y el que ni se prende empujándolo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene gasolina. Y al no tener gasolina, el otro puede tener de pronto gasolina y no tiene chispa. Entonces, y el otro, si ve que está el hermano que está dirigiendo, no hace palmas. Y si es el que es el buen amigo, a ese sí le hace palmas. ¿Sí me hago entender cómo son las circunstancias en un culto? Entonces dice, rebelde que se niega a obedecer, que no comparece en el juicio en el plazo señalado por el juez. Figura de enfermo rebelde. Eso dice el diccionario. La palabra rebeldía, calidad de rebelde y acción propia de él. Porque eso está en la persona. Le dice la mujer, amorcito, vamos para el culto. ¿Y a qué vamos allá a calentar
a calentar banca y a acabar pantalones, mejor vaya usted. ¿Eso qué es? Rebeldía, ¿sí o no? Pero no es que la mujer lo esté presionando a que tome esa actitud, es que es propia de él, ¿sí o no? Luego dice, omisión del reo que no comparece en juicio. Declarar a un reo en rebeldía. Y la palabra rebelarse, o sea, con B de burro, no con la otra, la pequeña, rebelarse es alzarse. ¿Cuánto ha visto usted que le pide el favor de pronto a alguno de los hijos que le haga un favor? Y cuando, ¿yo por qué? Que mande a tal persona, ¿qué está haciendo? Rebelde, ¿sí o no? Alzarse, sacar pecho y decir, ¿y yo por qué? Es como hay personas que dicen, ¿y yo por qué voy a culto? Miren, le he orado al Señor tantos años, no me ha respondido. Mire, yo veo que a tal persona la bendice y a mí no. Así sucede, pero no deberíamos de actuar de esa manera. Nosotros deberíamos de venir humillados. Señor, si me quiere garrotear más, garroteeme más. Si me quiere poner más en prueba, Señor, yo te alabo. ¿Sí o no? Si me pone alguna enfermedad, Señor, yo te glorifico. Es difícil, pero Job lo hizo. ¿O no? Job lo hizo. Y Job glorificaba al Señor. Pero la mujer, ¿cómo estaba? Rebelde. Decía, hablas como fatua, le dice Job. Y ella le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Porque ella estaba harta de paladear a su marido. ¿Sí o no? Y Job, él le dice, hablas como una fatua. No la metió en fatua, hablas como una fatua. Entonces, rebelarse es alzarse contra la autoridad, apartarse de la amistad o trato con alguno. Entonces el Señor dice, yo quiero que tú vengas para que seas mi hijo y mi hija, y yo quiero ser tu amigo fiel y verdadero. Cantamos, hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. ¿Sí, no? Hallado y perdido, indigno y pecador, y me salvó y me guarda para sí. ¿Sí o no? Pero resulta que cuando yo me alzo en armas, que es algo propio en el individuo, dice alzarse contra la autoridad. Ahora, ¿cuántos creen que la palabra es la absoluta? ¿Cuántos creen que la palabra es la autoridad de Dios? A ver, pregunto, ¿cuántos creen que la palabra es la autoridad de Dios? Entonces, si yo me voy en contra de la palabra, me estoy yendo en contra de la autoridad. ¿De la autoridad de quién? Del Espíritu Santo. Porque quien escribió esta Biblia fue el Espíritu Santo, pero tuvo que usar manos. Y por medio de esas manos, colocó cada libro en su lugar, y cada escritura tiene un fiel cumplimiento, y nosotros sabemos que está inspirada por el Espíritu Santo. Pero que no es de interpretación propia, sino que tiene que ser de interpretación de él mismo. Entonces, cuando él a la persona le quita el velo, o sea, se le manifiesta, le da a conocer un secreto. Y cuando le da a conocer ese secreto, entonces la persona encontró un tesoro. ¿Cuánto lo pueden creer? Que todo lo que está en la palabra es un tesoro. Pero todo eso está escondido de los grandes, de los sabios y de los entendidos. Entonces, triste una persona que coja el mensaje y la Biblia y se vaya en contra de él. O sea, en camino de reversa. Al irse uno en contra, se está rebelando por su propio deseo, por su propio proceder. Entonces se está apartando de la amistad de otro. ¿De quién? Del Señor, de Dios. Y se constituye en ese momento enemigo de Dios y se constituye amigo de este lado. Y ahí empieza esa persona, sin darse cuenta, a adorar lo que no debe de adorar. Entonces dice, oponer resistencia.
¿A qué? Entonces dice, no contristéis el Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. Y una persona sellada, creo yo que no le va a poner trabas al Espíritu Santo. Pero el que no ha nacido de nuevo, es donde hay un problema. Entonces, hablando un poquito, aquí dice el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, haced esto en memoria de mí, y leímos que Jesús también dijo, haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso significa que debemos de tomar la Santa Cena, ¿sí o no? Entendemos que San Pablo, el cual la ordenó en la iglesia, fue el profeta del Nuevo Testamento llamado Pablo. Pedro, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos ellos recibieron lo que hizo Jesús, porque ellos estuvieron en la cena, ¿sí o no? Entonces todos recibieron lo que hizo Jesús, pero Pablo no estuvo ahí con Jesús, no, él no estaba ahí. Pablo estaba en otra parte, persiguiendo al pueblo del Señor, ¿sí o no? Pero ya años después fue cuando Pablo viene y se encuentra con Jesús, no en la mesa, sino en Logos, en resplandor, en columna de fuego, y luego tiene el encuentro personal con el Señor. Entonces Pablo pasó más allá del velo. ¿Sí me hago entender? Pablo pasó más allá del velo, o sea, más allá de la carne. Y cuando dijo, dura cosa te dar coces contra el aguijón, Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, cuando Pablo viene y constituye la cena en Corintios, es porque lo recibió del Señor. Pero ¿en qué forma estaba el Señor? No en túnica, ni en corona, ni en sotana, ni con barba. Estaba en otra forma. ¿Sí me hago entender? Entonces, Pedro, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos todos estuvieron y recibieron lo que Jesús hizo. Y ellos como escribas, pero Pablo estableció en orden el asunto. Él era el profeta del Nuevo Testamento, así como Moisés fue al desierto para recibir la inspiración para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco. Los 5 libros de Éxodo, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios los escribió Moisés. Dice, así como Moisés fue al desierto para recibir la inspiración para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, así Pablo también fue al desierto y recibió la inspiración de Dios para establecer en orden la iglesia del Nuevo Testamento y tipificarla con el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Entonces, si usted lee el libro de los Hebreos, realmente el Antiguo Testamento es la sombra, pero en el libro de los Hebreos, allí se abre todo lo que es el Antiguo Testamento, en tipos, en sombras y en figuras. Entonces lo dejó el Señor en parábolas, en símbolos, y lo dejó allí escondido de los grandes sabios y entendidos, para luego dárselo a conocer en cada edad, a cada grupo llamado para ser parte de la novia. Luego dice el profeta de esta manera, creo que la comunión, o lo que llamamos nosotros la comunión, es realmente la cena del Señor. Y tenemos 3 órdenes divinas y físicas que nos fueron encomendadas, lo cual es la Santa Cena, lavatorio de pies y bautismo en agua. Estas son las únicas 3 órdenes que nos han sido dadas por Pablo en el Nuevo Testamento, y hay perfección en 3. Si ustedes dijeran que la Santa Cena solo será tomar la palabra, ¿eso sería en una forma?
espiritual. Sí, porque yo también cuando vengo a escuchar la palabra del Señor estoy comiendo y me estoy alimentando. Ese es el pan, ¿sí o no? Y hay comunión, pero esa comunión es espiritual, pero el Señor está hablando de una comunión también literal. Y en esa comunión literal que es la Santa Cena, entonces también nos habla del lavatorio de los pies de los unos a los otros. Y allí es donde, si dice el profeta, es el momento de la prueba del creyente, del guerrero. Porque dice, si algo tiene usted en contra de alguien o alguna cuestión, dice, primero tiene que arreglar sus cosas. Y si no pudo, pues la toma y luego vaya a arreglar con la persona. ¿Sí me hago entender? Porque si no la encontró, pues bueno, entonces dice, Señor, yo entro en obediencia, la tomo porque realmente es mi obligación y como creyente yo quiero hacerlo, pero también, Señor, dame las fuerzas y que vaya a hacerlo y que cumpla. Y cuando ya lo hago, entonces quedo libre, pero estoy obedeciendo tanto el uno como el otro, porque estoy obedeciendo la palabra y también el mandamiento, lo cual es una ordenanza, lo cual es literal. Necesitamos el bautismo en agua, ¿cuántos los pueden creer? La sangre te salva, no el agua. Pero debemos tomar agua, o sea, el bautismo como una emoción externa de que una obra interna de gracia ha sido hecha en tu corazón. Así naturalmente es lo mismo con la Santa Cena. Cuando hemos tomado al Señor nuestro sacrificio dentro de nosotros como un asunto de nacimiento espiritual, viviremos por Él. Viviremos por la palabra y también deberemos de venir y tomar los símbolos porque es un mandamiento del Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces dice el Espíritu Santo, Pablo la estableció la iglesia y en los Gálatas él dijo, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Soy Gálatas 1:8. Entonces, si esto lo estableció San Pablo y Jesús lo ordenó a los apóstoles y William Branham vino y lo remachó más todavía, entonces nosotros como creyentes de la novia, ¿qué hacemos? Sí, no tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es una ordenanza y nosotros queremos agradar ¿a quién? No a papá, no a mamá, no porque el pastor los vea que lo hace, sino que usted lo hace por agradar a Dios. Pero si lo hace indignamente, entonces juicio come para sí por no discernir el cuerpo del Señor. Entonces lo pone a la persona contra la espada y la pared. Bueno, vamos a mirar una escritura, perdónenme que me les demore un poquito, pero en 1 Timoteo 4:12. Lo tenemos, 1 Timoteo 4:12, hablándole un poquito a los jóvenes. Timoteo, ¿cuántos años cree usted que tenía? Y Tito, cuando salieron a ser obreros en los lugares donde el Señor los colocó, a uno en Éfeso y al otro en los cretenses. Yo creo que tenían pues unos 17, 18 años, no tenían 20. Y luego le dice el apóstol Pablo, y donde los he puesto, predicar fuera de tiempo y en tiempo y exhorta, y colocad ancianos por las villas. Está hablando de obras, misiones, iglesias. Y esto le sucedió a ellos, y con el tiempo Tito y Timoteo llegaron a ser obispos, lo cual eran apóstoles. Pero aquí cuando les habla a los jóvenes, allá a ellos, pero también aquí a los jóvenes, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Sí es así la Biblia? ¿Sí están aquí arriba? Sí. Sino sé ejemplo de los creyentes, o sea, los jóvenes y los ancianos, todos nos toca. Nosotros, para ser creyentes de la novia,
necesitamos ser ejemplos en palabra. ¿O no? ¿Qué más dice ahí la Biblia? En conducta, o sea, en comportamiento, en testimonio. ¿Sí o no? ¿En qué más? En amor. Ayúdenme a leer que ahí está. En espíritu. En fe. ¿En qué más? En pureza. Entonces, cuando yo llego y obtengo todo eso que está ahí, porque yo tengo que esforzarme a obtener eso. Si yo no me esfuerzo a obtener eso, perdí el año. Así tome la cena. ¿Se me hago entender? Así la tome. Porque hay que tomarla sinceramente, de corazón, agradando al Señor en todo. ¿Sí o no? Y poniendo al Señor sobre todas las cosas. Para que cuando yo venga a la mesa no haya nada que reargulla mi corazón, sino que lo haga con una limpia y buena conciencia. Y cuando lo hago con buena y limpia conciencia, me acerco a la mesa mostrándole a los hermanos que soy ejemplo de palabra, de conducta, de comportamiento, que en la casa o en el trabajo o en el colegio yo doy testimonio de que me paro por Cristo y que soy un creyente, no solamente en la iglesia ni en la casa, sino donde quiera que esté, muestro frutos vivos. Entonces empieza a obrar todas esas cositas para ser ejemplo de ejemplos. Ejemplo en el hogar como esposo, ejemplo en el hogar como esposa, ejemplo en el hogar como hijos y toda una familia ejemplar. Porque realmente el ejemplo de la iglesia son familias y cada familia en la iglesia son columna vertebral para la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuántos creen que son parte de la columna vertebral? Y recuerde que si está un disco, 2 o 3 corridos, hay que ajustarlos. Pero la cuestión es que, bueno, todo lo que tiene materia y que tiene huesos, tiene columna. Y en esas columnas hay 3 clases de creyentes. Pero vamos a mirar genuinos creyentes, porque nosotros debemos de aspirar a ser cabeza y no cola. Eso dice por allá en el ¿sí lo han leído? Que el pueblo debe de esforzarse a ser cabeza y no cola. Y cuando yo me esfuerzo a ser cabeza y no cola, tengo que esforzarme a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, en fe. ¿En qué más? En pureza. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para venir a tomar la cena, debe de tomarla los circuncidados, o sea, los nacidos de nuevo. Porque eso es lo que dijo el apóstol, lo que dijo Moisés. Dijo, es noche de guardar la Pascua. Pero solamente tienen derecho a la Pascua los circuncidados. Y eso está representando el nuevo nacimiento de este lado. Entonces, cuando una persona todavía no sabe que ha dado el paso de pasar de muerte a vida, entonces todavía, si la toma indignamente, es complicada la situación. Entonces, mire lo que dice, la sangre salva, no el agua. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo que si un ángel del cielo enseñaría algo diferente a lo que ya está enseñado, sea un anatema. Esto se aplica también a aquellos que fueron bautizados de acuerdo al bautismo de Juan, porque estos mismos tuvieron que ser bautizados nuevamente en el nombre de Jesús. O sea que cuando Pablo va caminando por las regiones de Antioquía y por otros lados, se encontró a unos que eran discípulos de Juan y habían sido bautizados ¿por quién? Por Juan. Entonces ellos tuvieron que entrar en obediencia a lo que le enseñó ¿quién? Pablo. Y le dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Dicen, y sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les explicó y lo rebautizó nuevamente.
Entonces, cuando una persona ha venido a este mensaje y ha caminado 8, 4, 5, 2, 10, 20 años, y de pronto volvió y resbaló y se fue al mundo, entonces el profeta le hizo la pregunta: hermano Branham, ¿usted ha rebautizado a gente? Dijo: yo he rebautizado a muchos. Y si en su caminata no ha sido una caminata digna del evangelio, yo te aconsejo que mejor arremache tu arrepentimiento y reforce tu bautismo haciéndolo nuevamente, para que borre todo su pasado, borrón y cuenta nueva. Y luego ahí sí pueda venir a la mesa y tomarla dignamente. ¿Por qué? Porque dice: si todavía hay algo que en su corazón le está estorbando y le está impidiendo la oración, y hay algo que está taponado, entonces es mejor que quite los obstáculos, quite todo, un genuino arrepentimiento, una renovación de arrepentimiento, y está en paz con el Señor. ¿Se me hago entender? Es mejor, y se quita y se lidia de un montón de problemas por el camino. Entonces eso quedará entre usted y Dios. No es solo pensar que vas a venir aquí a comer algún pedazo de pan y decir: oh, yo creo que soy cristiano porque me comí un pedacito de pan. No, no. Eso queda entre usted y Dios, y eso es lo mismo entre la Santa Cena, queda entre usted y Dios. Así lo dice el Espíritu Santo. Porque el que come y ve indignamente, juicio come y ve para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces la persona tiene que vivir la vida delante de Dios, delante de la gente, y mostrar que es sincero ante Dios y sincero ante la gente. Luego dice: bienaventurados sois si hicieres estas cosas o estas ordenanzas. Entonces, ¿cuántos creen que debemos de venir a esta ordenación hecha por el Espíritu Santo? Hablando de la cena. ¿Lo creemos así con todo nuestro corazón? ¿Lo sentimos en nuestras vidas? ¿Debemos de venir a esta ordenanza con bondad, con conciencia de lo que estamos haciendo? Bien, y si no lo haces a mano, entonces es inmundicia delante de Dios, y aún lo es el sacrificio. No tomar la cena por tradición, sino tomarla porque es el amor de Dios en tu corazón, guardando los mandamientos de Dios. Y lo hacemos porque Dios lo dijo. ¿Sí o no? Lo hacemos porque Dios lo dijo. Nos ponemos en pie. Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre, nos acercamos una vez más ante tu presencia. Venimos ante ti, amado Dios. Hemos hablado tu palabra, la cual es la que edifica nuestras almas y coloca nuestros corazones, nuestras almas en el cuerpo de Cristo por medio de una experiencia personal y por un bautismo. Señor, en este momento queremos presentarte el cuerpo del Señor, lo cual es en símbolo y es partido en muchos pedazos, y es porque significa que su cuerpo fue partido y que fue partido por nosotros, y que Dios conceda las bendiciones a cada uno de aquellos que la coman. Esto no es el cuerpo, solamente representa el cuerpo, y no tenemos nosotros ningún poder, ni nadie tiene más tampoco poder para convertirlo en nada más que en un pedazo de pan. Y eso es lo que Él nos mandó hacer, que comiéramos este pan y que viviéramos de esta copa del Señor hasta que Él venga. Inclinamos nuestros rostros ante ti, santificamos